hermanos. Comencemos con la exposición de la palabra de nuestro Dios. Y hoy lo vamos a hacer en Primera de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2. Te invito a que abras en esta porción de la palabra de nuestro Dios. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2. Dice la palabra del Señor así: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Busquemos la dirección de nuestro Dios para que esta exposición de la palabra de nuestro Dios sea de bendición para todos nosotros. Es mi anhelo como pastor, como predicador, que esta palabra bendiga tu vida. Para eso necesitamos la dirección, la bendición, la dirección del Santo Espíritu de nuestro Dios. Oremos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos para pedir esa bendición que viene de lo alto. Te rogamos, Señor, que por favor, en este momento, tu Santo Espíritu tome el control de nuestra vida entera, tome el control de nuestras familias, tome el control de nuestra mente y nuestros corazones, y que con mucha atención nosotros podamos ser edificados y bendecidos por tu palabra. Rogamos que traiga no solamente edificación, sino que alguien que esté escuchando y todavía no tiene la vida eterna, no es salvo, rogamos, Señor, que pueda tener un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Usa, por favor, esta predicación para tocar el corazón de todos los oyentes. En el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén, Señor. Amén. Qué gran bendición contar con la palabra de nuestro Dios. Vamos a poner atención en lo que Juan le dijo a la iglesia. En el capítulo 2, versículo 1 y 2. Son palabras de Juan hacia una iglesia que estaba pasando por momentos difíciles. Cuando leo estos versículos de la palabra de nuestro Dios, llego a la siguiente conclusión. La enseñanza de Juan era que nuestros hermanos retomaran su lucha contra el pecado, su batalla contra el pecado. Todo creyente debe sostener una lucha contra el pecado. Por esa razón hemos titulado a la exposición de la palabra de nuestro Dios: Retoma tu batalla contra el pecado. Retoma tu batalla contra el pecado. ¿Por qué es importante este tema? Bueno, este tema es importante porque cuando posponemos nuestra batalla, también posponemos nuestra victoria. El que pongas un alto a tu lucha contra el pecado, el que ya no sigas batallando contra el pecado, eso significa que también has puesto un alto, has pospuesto tu victoria y estás permitiendo que el pecado continúe destruyendo tu vida. Por esa razón vamos a hablar acerca de retomar nuestra batalla, nuestra lucha contra el pecado. En este pasaje descubrimos que es importante que nosotros podamos comprenderlo, porque así vamos a comprender el papel de nuestro Señor Jesucristo con relación a nuestra vida espiritual, con relación a nuestra victoria contra el pecado. Este tema es importante porque nosotros tenemos que descubrir esos recursos que Dios nos dejó a la mano para que nosotros podamos alcanzar la santidad delante de nuestro Dios. Quiero decirles que he podido descubrir que muchos cristianos se han rendido contra el pecado. Muchos creyentes dejaron de pelear contra el pecado. Muchos creyentes se cansaron, se sintieron débiles y dejaron de luchar por perfeccionar su vida espiritual, por perfeccionar su santidad delante de nuestro Dios. Yo quiero hacerte una pregunta en esta hora. ¿Usted ha dejado de luchar contra el pecado? ¿Usted se rindió contra el pecado? Si es así, espero que la exposición de la palabra de nuestro Dios te anime a retomar
esta lucha hasta llegar a la victoria delante de nuestro Dios. Muchos creyentes se rindieron. ¿Por qué? Porque se cansaron. Muchos creyentes se rindieron porque se cansaron de luchar contra la insistencia del pecado. Hay algo que tenemos que reconocer nosotros los creyentes. El pecado es insistente, es persistente. Estará ahí día tras día. Hasta que no te atrevas a vencer el pecado, ese pecado estará ahí. Por eso es importante que retomes tu lucha contra el pecado. Muchos creyentes se rindieron. ¿Por qué? Porque el pecado es tan atractivo, tan placentero, que en ocasiones nosotros vivimos para nuestro orgullo o para nuestro ego. Por esa razón muchos creyentes no están luchando porque les gustó el placer, porque les gustó el camino fácil, el camino ancho. Es importante que nosotros podamos retomar nuestra victoria contra el pecado. Es importante que nosotros retomemos esta batalla y que la victoria pueda esperarnos a nosotros los creyentes. Cuando la Biblia aborda el tema del pecado, lo aborda con mucha seriedad, porque este tema es muy serio. Este tema es tan importante porque depende tu gozo, depende tu alegría, depende toda una vida de victorias delante de nuestro Dios. Por esa razón es importante que pongamos mucha atención a los consejos que Juan le está dando a esta iglesia. Ahí en 1 de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2. Vamos en este momento a comenzar definiendo qué es el pecado. Es importante que nosotros sepamos qué es el pecado para poder destruirlo en nuestra vida, para poder derrotar el pecado en nuestra vida. Muchos creyentes no combaten el pecado en su vida porque no saben lo destructivo que es el pecado, porque no saben la consecuencia que acarrea el pecado, porque no saben qué es el pecado. Y quiero decirles que cuando nosotros leemos la palabra de nuestro Dios, descubrimos que el pecado significa errar al blanco. Significa no darle al blanco. En otras palabras, es perder el camino. Es transigir la ley de nuestro Dios, la voluntad de nuestro Dios. Es salir del camino de nuestro Dios. Si en este momento nosotros queremos definir qué es el pecado, es apartarse del camino de nuestro Dios. Esto es el pecado. Todo aquello que nos aparta del camino de nuestro Dios, eso es pecado. Aunque sea atractivo, aunque sea placentero, aunque nuestra alma, nuestro espíritu lo disfrute, si nos aparta de Dios, eso es pecado. Puede ser una persona, puede ser un hábito, puede ser una costumbre. Si nos aparta de Dios, eso es pecado. Y nosotros tenemos que entenderlo de esta forma. Lo más grave del pecado son sus consecuencias. Y en este momento quiero llevarte a la consecuencia primordial de lo que trae el pecado. ¿Por qué es importante que nosotros dejemos el pecado? Porque la consecuencia mayor es que nos aparta de nuestro Dios. Quiero invitarte a que abras tu Biblia ahí en Isaías. Capítulo 59, versículos 1 y 2. Isaías 59, versículos 1 y 2. Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera: He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Mientras hay pecado en nuestra vida, habrá una separación entre nosotros y nuestro Dios. Esta es la gravedad
del pecado. El pecado siempre va a esclavizarnos. El pecado siempre va a traer cadenas que nos van a atar a costumbres destructivas. Por esa razón es importante que ustedes y yo podamos retomar nuestra lucha, nuestra batalla contra el pecado. Así, con estas palabras, vayamos nuevamente a 1 de Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2, y aprendamos de los consejos que Juan le da a esta iglesia. En 1 de Juan, capítulo 2, versículo 1, nos da el primer consejo para retomar nuestra batalla contra el pecado. 1 de Juan 2, 1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Aquí nosotros encontramos las palabras de Juan, el discípulo Juan, hablándole a la iglesia. Y lo expresa con las siguientes palabras: hijitos míos. Estas son palabras de un hombre maduro en la fe hacia creyentes que estaban comenzando o quizás estaban dando los primeros pasos en su vida cristiana. Por esa razón le dice hijitos míos. O probablemente eran sus hijos espirituales. Probablemente Él les había presentado a nuestro Señor Jesucristo y estaba buscando que ellos crecieran espiritualmente. Por esa razón dice Juan a la iglesia: hijitos míos. Esta es una expresión de amor hacia esta iglesia, hacia estos hermanos en la fe. Aquí estamos viendo a un hombre responsable, amando a los nuevos creyentes y dándoles un consejo. ¿Y cuál es el consejo? Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Aquí está un hombre que amaba a sus hermanos en la fe y les estaba diciendo: les escribo porque no deseo que pequen. Así es que encontramos el primer consejo con lo siguiente: para poder retomar nuestra batalla contra el pecado, debemos escuchar consejos de hombres, mujeres espirituales, maduros, que nos aman y desean el bien para nuestra vida. Una persona que nos ama nos va a hablar para prevenir el pecado en nuestras vidas. Una muestra de amor hacia nuestros hermanos en la fe, hacia aquellos que caminan en la vida cristiana, es hablarles dónde se están equivocando, dónde están cayendo. Si estamos viendo que están entrando o están caminando en el error, tenemos que hablarles. Juan dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Debemos aprender a escuchar el consejo de las personas que nos rodean. Es muy cierto que Dios habla de muchas maneras y muchos de nosotros anhelamos que Dios hable a nuestras vidas. En ocasiones leemos su palabra porque queremos que Dios hable a través de su palabra a nuestras vidas. Otras veces queremos que Dios nos hable a través de un sueño, a través de una visión, a través de su Santo Espíritu. Pero podemos encontrar en la palabra de nuestro Dios que constantemente Dios nos habla a través de hermanos en la fe, de gente que ha crecido, que ha madurado, que está caminando firme en la vida cristiana. Y esas personas, al amarnos, nos hablan acerca de temas que en ocasiones no queremos escuchar. Hoy en día, por el estilo de vida que está viviendo la sociedad, es muy difícil hablar del pecado, hablarle a alguien que está fallando. Pareciera ser que en este tiempo estamos tan sensibles que no admitimos que alguien nos hable de nuestros pecados, de nuestros errores. Y en ocasiones tomamos a mal cuando alguien nos habla para prevenir el pecado en nuestra vida. Aquí hay un hombre amando a sus hermanos en la fe. ¿Y cómo se los demostró? Hablándoles acerca del pecado que ellos tenían que abandonar en sus vidas. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Que nosotros los cristianos de este tiempo tengamos oídos atentos para oír la voz de Dios a través de ese hermano, de esa hermana,
de ese papá, de esa mamá que nos está hablando para que nosotros abandonemos el pecado. Es importante que aprendamos nosotros a oír la voz de nuestro Dios. Cuando amas a alguien, le adviertes acerca del pecado. Cuando amas a alguien, te duele ver a alguien esclavizado en el pecado. Cuando amas a alguien, te duele ver a alguien que el pecado lo está destruyendo. Y no podemos callar, no podemos cerrar nuestros ojos. Tenemos que hablarles para advertirles y tenemos que hacerlo a través de la palabra, a través de consejos que encontramos nosotros en su palabra, en la Biblia. Así es que, mis amados hermanos, si nosotros queremos realmente vencer el pecado, retomar nuestra lucha contra el pecado, tenemos que aprender a oír a esa gente que desea nuestra edificación, nuestra bendición, aquellas personas que están anhelando que nosotros podamos vivir vidas triunfantes aquí en la tierra. Hay una historia en la Biblia que nos habla acerca de la importancia de poder oír la voz de Dios a través de hombres. La palabra de nuestro Dios dice que Dios se acercó a Samuel porque Dios quería aquí en la tierra un siervo, alguien que pudiera servirle y que pudiera hacer su voluntad. Samuel estaba viviendo en una época de mucho pecado, de mucha perdición, y la voz de Dios se había escaseado. Y dice la palabra de nuestro Dios que en una noche Dios se acerca a Samuel y le dice: Samuel, Samuel. Samuel se despierta al oír la voz y se levanta y se va corriendo a Elí y le dice: Elí, que era el sacerdote en ese tiempo, le dice: ¿por qué me has llamado? Aquí estoy, heme aquí. Y Elí le dijo: yo no te he llamado, así es que vuelve a acostarte. Así es que Samuel va y se acuesta nuevamente. Dios le vuelve a hablar y le dice: Samuel, Samuel. Él se levanta y se va corriendo nuevamente al sacerdote Elí y le dice: aquí estoy, ¿para qué me has llamado? Y el sacerdote le dijo: yo no te he llamado. Aquí podemos nosotros encontrar cómo Samuel no estaba preparado para oír la voz de nuestro Dios. Hay muchas razones del por qué nosotros los seres humanos en ocasiones no percibimos cuando Dios nos habla. Pero también es importante que sepamos que hay hombres y mujeres que están prestos para orientarnos y poder entender la voluntad de Dios para nuestra vida. Así es que Elí le dijo a Samuel, percibiendo que probablemente era Dios el que había hablado a Samuel, le dice: Samuel, si vuelves a oír la voz, quiero decirte que te despiertes y le dice: heme aquí, Jehová, tu siervo oye. Así es que Samuel regresa y dice la palabra de nuestro Dios que Dios le vuelve a hablar a Samuel. Y cuando Samuel oye la voz, él se levanta solamente y le dice: heme aquí, habla, que tu siervo oye, que tu siervo escucha. Si no fuera por la orientación y la dirección de un hombre a Samuel, probablemente Dios le estuviera hablando en varias ocasiones y él no lo hubiera percibido. Aquí encontramos la importancia de que hombres y mujeres entregados a nuestro Dios, cuando nos hablan, nos advierten, nos aconsejan, debemos nosotros oír con mucha atención esos consejos, porque son consejos de vida, de edificación, que nos van a llevar a caminar correctamente en la vida cristiana. Así es que lo primero que aprendemos en este pasaje es a escuchar los consejos espirituales de hombres y mujeres que aman a nuestro Dios y desean nuestro bien. Como segundo consejo, Juan descubre una gran verdad en estas palabras. Dice Juan: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Aquí Juan está descubriendo cuál era la razón por la cual él había escrito esta carta para la iglesia. La razón es que Juan quería que esta iglesia pudiera vencer el pecado. Los miembros de esta iglesia pudieran ser triunfantes ante el pecado. Por esa razón, Juan le dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. De manera muy en particular, Juan escribió estos 5 capítulos de esta carta
con la finalidad de que al leerla, los creyentes pudieran ser fortalecidos, orientados para vencer el pecado. Así es que aquí sacamos el segundo consejo de Juan para esta iglesia. El segundo consejo para retomar nuestra batalla contra el pecado es que debemos estudiar la palabra de nuestro Dios. Debemos meditar en la palabra de nuestro Dios. Debemos leer la palabra. Porque esta palabra tiene el poder suficiente para que nosotros los creyentes podamos vivir triunfantes ante el pecado, ante las tentaciones. Realmente es una guerra muy fuerte pelear contra nuestros pecados, porque vamos a ir en contra de nuestra carne, vamos a ir en contra de nuestros placeres, en ocasiones de nuestros gustos. Y realmente se requiere de firmeza y de valor, y también se requiere de orientación para poder dejar el pecado. Así es que, mis amados hermanos, una finalidad que encontramos nosotros del por qué Dios nos dejó su palabra es que a través de la palabra de nuestro Dios, a través de su bendita palabra, nosotros seremos fortalecidos para poder vencer el pecado. Quiero llevarte a algunos pasajes de la palabra de nuestro Dios que nos van a animar a seguir estudiando, meditando, dándole prioridad a la palabra de nuestro Dios en nuestra vida. Muchos creyentes no leen la palabra de nuestro Dios cotidianamente en su vida. Muchos creyentes pueden pasar días o semanas o meses sin leer la palabra de nuestro Dios en sus hogares. ¿Saben qué? Esos creyentes no saben y no se han percatado acerca del poder que hay en el Evangelio para poder librarnos del pecado. Quiero invitarte a que abras tu Biblia ahí en el Salmo 119, versículo 11. Salmos 119, 11. Aquí encontramos que la palabra de nuestro Dios realmente nos fortalece para tener victoria ante el pecado. Dice la palabra de nuestro Dios: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Aquí el escritor del Salmo 119 está expresando una gran verdad que le había mantenido en santidad y en firmeza delante de nuestro Dios. En mi corazón he guardado tus dichos. Dice el escritor del Salmo 119 que cuando él leyó la palabra, él guardó cada consejo, cada palabra, lo retuvo en su corazón. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando en tu corazón, en tu mente, dejas que la palabra de Dios entre a tu vida, será una fortaleza para no pecar contra nuestro Dios. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El mismo Salmo 119, pero ahora en el versículo 9, el escritor dice una gran verdad. Dice la palabra de nuestro Dios: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Creo que cuando leemos este versículo de la palabra de nuestro Dios, rápidamente percibimos que este versículo va dirigido para nuestros jóvenes, para aquellos que están en una etapa muy difícil en sus vidas. Y el escritor, cuando se dirigió a los jóvenes, él pensó en una cosa: en la santidad de los jóvenes, en que los jóvenes no tropezaran en el pecado, en que los jóvenes pudieran permanecer limpios delante de nuestro Dios. Así es que la palabra de nuestro Dios presenta que sí se puede vivir la juventud sin tropiezos ante el pecado. ¿Cómo puede uno limpiarse de todos los pecados que hay en la juventud? Dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Y responde: con guardar tu palabra. Si nosotros aprendemos a meditar en la palabra de nuestro Dios, a guardar en nuestro corazón cada una de estas palabras, realmente va a limpiar nuestra vida, va a fortalecernos para no pecar
contra nuestro Dios. Por eso es importante que estudiemos y practiquemos la palabra de Dios en nuestra vida. Si queremos tener victoria ante la batalla contra el pecado. Quisiera que fuéramos a otro pasaje más de las Escrituras y está en el Evangelio de Juan, capítulo 8. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 8, de la siguiente manera. Versículo 32. Juan 8:32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y conoceréis la verdad. Entre más conoces la verdad, más libre serás. En otras palabras, entre más leemos la palabra, más libre seremos del pecado. Yo quiero que sepas que el pecado esclaviza. El pecado nos ata a hábitos destructivos en nuestra vida. Nos ata a costumbres que vamos adquiriendo en nuestra vida, pero a la par de cómo lo vamos teniendo en nuestra vida se va destruyendo. Mientras que el pecado te destruye, la verdad de la palabra de nuestro Dios te reconstruye. Así es que aquí podemos encontrar esa medicina, ese antídoto que Dios nos dejó para poder vivir en santidad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Por esa razón quiero invitarte en esta hora a que dediques tiempo a leer, a meditar, a estudiar la palabra de nuestro Dios. Cuando aprendas a hacer eso, seguramente vas a vencer todos aquellos hábitos que nos han esclavizado. Cuando aprendamos a dedicar tiempo a la meditación de la palabra de nuestro Dios, al estudio de la palabra de nuestro Dios, vamos a experimentar esa libertad sobre el pecado. Vamos a romper esas cadenas que nos han esclavizado. Vamos a poder vivir muy bien aquí en la tierra, exaltando y glorificando el bendito nombre de nuestro Dios. Así es que a meditar en su palabra, a leer la palabra de nuestro Dios. Vamos a ir al tercer consejo que tiene Juan para esta iglesia, para que puedan ganar su batalla contra el pecado. Recordemos que estamos tratando el tema acerca de retomar nuestra batalla contra el pecado. Si alguien dejó de luchar para vencer el pecado, es necesario volver a hacerlo. Dice la palabra de nuestro Dios. Vamos a enfocarnos en el versículo 2, así es que en este momento voy a leer el versículo 1 y versículo 2 y vamos a estudiar el tercer consejo para poder ganar nuestras batallas contra el pecado. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Aquí Juan le estaba hablando a esta iglesia, y estaba Juan consciente de que probablemente, aunque esta iglesia caminaba en la vida cristiana, aunque estos creyentes habían recibido a Cristo y tenían el deseo de poder avanzar y crecer en la vida cristiana, probablemente habían tropezado. Probablemente habían caído. Juan estaba consciente de que el cristianismo todavía hay tropiezos. Juan estaba consciente de que probablemente más de uno o dos hermanos habrían caído en pecado. Por esa razón Juan les habla a aquellos que habían tropezado, que no se quedaran con ese mal sabor de tropezar ante el pecado, que no se sintieran frustrados o fracasados, tirados sin levantarse para seguir en su lucha. Juan ahora pasa a darles un motivo más para poder retomar su batalla contra el pecado. Esta iglesia debería reconocer y debería buscar la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, porque Cristo es nuestro abogado. Así lo presenta Juan. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Aquí Juan les está diciendo, les escribo, les hablo, porque no quiero que pequen.
Ahora Juan les dice, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Aquí Juan le está diciendo a estos hermanos que por diversos motivos pudieran haber tropezado. Hermanos, tenemos un abogado que puede restaurarnos, que puede levantarnos, que puede nuevamente ponernos en la lucha para vivir una vida triunfante. No te quedes con el sabor del fracaso ante el pecado. Hay poder para vencer el pecado en nuestras vidas. Hay poder para ser triunfantes ante nuestras debilidades, ante nuestros fracasos espirituales. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre. Busquemos a nuestro abogado para retomar fuerzas y levantarnos e ir directamente al triunfo espiritual. ¿Quién es un abogado? Es un defensor legalmente autorizado. Un abogado es alguien que está para defendernos. Pero un abogado debe ser autorizado legalmente para poder representarnos. Cuando Juan le está diciendo a esta iglesia, abogado tenemos, Juan nos estaba presentando a nuestro Señor Jesucristo. Él legalmente está autorizado para representarnos delante de nuestro Dios. ¿Por qué Jesucristo está autorizado para ser nuestro abogado? Porque Él fue el único que murió en la cruz del Calvario para morir por nuestros pecados. Esa es la razón principal por la cual Jesucristo es nuestro abogado. Ahora bien, yo quiero que pienses en lo siguiente en este momento. ¿Qué tan difícil le es a un abogado poder representar a una persona culpable? Porque cuando pensamos en un problema aquí en la tierra, donde un abogado está representando a un cliente ante un juez, cabe la posibilidad de que la persona a la cual se le está representando sea inocente. Pero en este caso, cuando nosotros pensamos en el Señor Jesús como nuestro abogado, a Dios como el juez y a nosotros como los clientes, nosotros como clientes somos pecadores. ¿Eso qué significa? Somos culpables. Así es que cuando está diciendo que tenemos nosotros abogado delante de nuestro Dios, que Jesucristo es nuestro abogado, estamos nosotros conscientes de que somos culpables, merecemos la condena. Pero precisamente está aquí Jesús para poder representarnos delante de nuestro Dios. Aquí está Jesús para representarnos como un abogado. Y no solamente para aconsejarnos qué tenemos que hacer. Él intervino en nuestra historia como abogado, muriendo en la cruz del Calvario para poder presentarnos delante de nuestro Dios sin mancha. Esto es lo que hace que nuestro Señor Jesucristo sea un abogado especial. Su muerte, su resurrección, realmente es ese poder para que nosotros nos presentemos delante de nuestro Dios nuevamente, sin manchas y sin pecados. Así es que es muy importante que nosotros sepamos que Jesucristo es nuestro abogado. Cuando nosotros pensamos en Jesús como nuestro abogado, tenemos que estar conscientes que si tenemos un abogado es porque iremos en algún momento en el juicio. Habrá un juicio para nosotros los seres humanos. Todos los seres humanos, creamos en Dios o no creamos en Dios, vamos a ser enjuiciados. Todos los seres humanos aquí en la tierra vamos a pasar por el juicio delante de nuestro Dios, donde nuestro Dios será el juez. Pero nuestra confianza es que aunque somos culpables porque somos pecadores, contamos con un abogado que murió en la cruz para poder presentarnos sin mancha delante de nuestro Dios. Recordemos que si Jesús es nuestro abogado, nosotros somos culpables porque somos todos pecadores. Yo quiero que pensemos en este momento
otra razón por la cual nuestro Señor Jesucristo legalmente está autorizado para poder representarnos como nuestro abogado. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Aquí Juan le está diciendo, Jesucristo es nuestro abogado, porque Él, cuando estuvo aquí en la tierra, fue justo, vivió sin pecado, sin falta, sin errores, sin equivocaciones, sin pecar delante de nuestro Dios. Alguien que venció el pecado es el que nos representa. Así es que pensemos en lo siguiente, nuestro abogado es un vencedor, nuestro abogado es alguien que triunfó sobre el pecado y su triunfo es nuestro triunfo y su poder será nuestro poder. Y su vida de santidad también será nuestra vida en santidad delante de nuestro Dios. Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. También dice en el versículo 2, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Él es la propiciación. Realmente nosotros no ocupamos esta palabra en nuestro diario vivir. Así es que necesitamos interpretarla. ¿Qué significa propiciación? Bueno, cuando leemos nosotros en el Antiguo Testamento, propiciación significa cubrir los pecados para apaciguar la ira de nuestro Dios. Propiciación es cubrir algo, es tapar algo. En este caso, nuestro Señor Jesucristo, a través de su sangre derramada en la cruz del Calvario, cubre nuestros pecados con su perdón para poder apaciguar la ira de Dios que nos hemos ganado por nuestros pecados. Así es que dice, Él es nuestra propiciación. Jesucristo, nuestro abogado, es esa persona que está para apaciguar esa ira que yo he provocado con mis pecados. Así es que Juan le está diciendo a los hermanos, si alguien ha caído, levántese. No se quede en el fango del pecado. Es necesario levantarse delante de nuestro Dios. Abogado tenemos para con nuestro Padre. Y dice la palabra de nuestro Dios, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Quiero que sepas que Jesucristo tiene poder para representar a todo el mundo. Tener un abogado no significa que no podemos alcanzar el perdón. Eso significa que nosotros es necesario que nosotros nos arrepintamos. En otras palabras, tener un abogado no significa que usted no deba arrepentirse. Es necesario que nosotros nos arrepintamos delante de nuestro Dios. Hoy es un excelente día para poder levantarnos, poder reconciliarnos con nuestro Dios. Hoy es un excelente día para ponernos a cuentas con nuestro Dios. Hoy podemos retomar nuevamente nuestra batalla contra el pecado. Hoy es un día que Dios ha creado para restaurarnos delante de nuestro Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que saber que tenemos que aprender a escuchar a aquellos hombres, a aquellas mujeres que nos aman, cuando nos aconsejan, cuando nos advierten, cuando nos hablan acerca del pecado. También cuento con la palabra de nuestro Dios, porque esta palabra me fortalece para no tropezar en el pecado. Si nosotros hacemos estas dos cosas, seguramente vamos a vivir una vida triunfante ante el pecado. Pero también Juan se dirige a aquellos hermanos en la fe que en el camino pudieron haberse equivocado y tropezado. Y le dice, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos. Es tiempo de acudir a nuestro abogado, porque Él es justo, porque Él fue autorizado, porque murió por nosotros en la cruz del Calvario. Él con su muerte puede apaciguar la ira de Dios, esa ira que se ha levantado porque somos pecadores. Este abogado
está presto para ayudar a todo el mundo, dice esta palabra. Pero es necesario que nosotros aprendamos a arrepentirnos. Quisiera en este momento hacer una oración para poder restaurarnos delante del Señor y levantarnos y seguir nuestra lucha contra el pecado. Vamos a escuchar un bello himno que habla acerca de la grandeza de nuestro Dios, que habla de su poder, de su santidad, que habla acerca de ese Dios maravilloso. Y mientras oyes este canto, oyes este himno, realmente concéntrate a pedirle perdón al Señor, arrepiéntete y hallarás gracia de parte de nuestro Dios. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas vi, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él.
Padre, queremos en este momento darte gracias porque eres un Dios de amor, eres un Dios de oportunidades y hoy, una vez más, nos abres la puerta para poder alcanzar gracia, misericordia, perdón. Hoy, Señor, tenemos la oportunidad de restaurarnos, de levantarnos nuevamente y buscar tu rostro, Señor. Hoy tenemos la oportunidad, Señor, para ponernos a cuentas contigo, Señor. Hoy podemos comenzar a luchar nuevamente contra el pecado. Padre bendito, queremos en este momento pedirte perdón. Nos arrepentimos de nuestras faltas, de nuestros pecados, de todas aquellas veces que no te hemos honrado en las decisiones que hemos tomado, en la vida que llevamos cotidianamente. Señor, aquí está tu pueblo, humillado, buscando que la sangre de tu Hijo Jesucristo nos limpie de todos nuestros pecados. Aquí estamos, Señor, arrepentidos por nuestras faltas, por nuestras equivocaciones. En el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo, oramos para pedirte que en este momento restaures nuestra relación contigo, que renueves nuestras fuerzas para seguir la vida cristiana firmes, luchando contra el pecado. Señor, aquí estamos pidiendo que tu Santo Espíritu nos dirija para poder retomar nuestra lucha contra el pecado, Señor. Perdónanos porque hemos dejado de luchar. Perdónanos, Señor, porque hemos permitido que el pecado nos destruya cuando nosotros nos dejaste ese poder para vencer. Señor, nos ponemos en tus manos. Rogamos que nos bendigas y permitas que como tus hijos, como tu pueblo, vayamos de victoria en victoria. Padre, muchas gracias por escuchar nuestras oraciones. Gracias, Señor, porque has llegado hasta lo profundo de nuestros hogares y has llegado a lo profundo de nuestros corazones. En este momento, en el nombre del Señor Jesucristo, confesamos, Señor, que estamos limpios por el poder de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, hoy nos levantamos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y Padre bendito, rogamos que los próximos días sean días de bendición, no solamente en lo material, sino también en lo espiritual. Padre bendito, esperamos que en los próximos días tu Santo Espíritu nos dirija en esa vida de santidad delante de ti. Señor, gracias porque hoy nos permitiste alabar y glorificar tu bendito nombre. Gracias por tu palabra. Gracias por esta oportunidad de reconciliarnos contigo. Alabamos, glorificamos y exaltamos tu bendito nombre porque lo hemos hecho en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén.